Principio y el título del Ateneo de hoy es el paradigma de las neurociencias en la decisión de dejar de fumar. Es interesante el título, a mí me llamó la atención fundamentalmente dos conceptos, el concepto de paradigma y el concepto de neurociencias. Y el concepto de paradigma es interesante porque se enmarca en una relación espacio-tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Un paradigma es un ejemplo, un modelo explicativo que tiene que ver con el conocimiento de un determinado tema por un conjunto de personas que se han dedicado al tema, ¿no? Y esto tiene que ver indiscutiblemente con el paso del tiempo y con la evolución. Por eso es que es interesante el título de paradigma de las neurociencias, porque cada vez avanzamos más, conocemos más y se van formulando nuevos paradigmas. Es clásico el paradigma científico que fue por primera vez, digamos, bosquejado por Thomas Kuhn, que era un doctor en ciencias, científico de la Universidad de Harvard, físico, con el cual él determina un criterio unitario en el sentido de los conocimientos y de este marco teórico o ontológico en el cual se engloba lo que es el paradigma. Así que me parece muy interesante porque en la medida que avanza el conocimiento, uno puede plantearse diversas dudas y a partir de allí, con distintos instrumentos que tienen que ver justamente con la experiencia, con el conocimiento, abordar desde otros puntos de vista. Y esto me parece que es fundamental en el tema del tabaquismo, porque hasta no hace mucho tiempo estaba muy ligado a la biología. Me parece que hablábamos los otros días con Julieta, que la apertura hacia lo que es las neurociencias me parece que es un elemento fundamental. Las neurociencias en el sentido de que es las ciencias que estudian todo lo que tiene que ver con el aparato, con el sistema nervioso. Y esto tiene que ver con la genética, tiene que ver con la biología molecular, con la biología celular, y después con las ciencias humanas, que son las ciencias, digamos, como la psicología, por ejemplo. De modo tal de que esta interrelación entre esta cuestión de espacio-tiempo que tiene que ver con el paradigma y las neurociencias, me parece que tienen mucho que ver con la actualidad del tabaquismo. Así que bueno, dicho esto, empezamos con las ponencias. La primera está a cargo de Julieta Casone, médica especialista en psiquiatría y presidente de ASAT. Y la ponencia tiene que ver, o lleva como título, Todos seguimos al Prochaska, pero ¿son suficientes nuestras intervenciones? Te escuchamos, Julieta. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este primer Ateneo. Y así es, esta es una pregunta que nos venimos haciendo un grupo de ASAD que no nos termina de cerrar este paradigma. Y bueno, queremos después compartirlo con ustedes y escuchar sus opiniones. El año pasado, sobre todo, y esto es algo que ya sabíamos y que nuestros pacientes fumadores lo saben, que el tabaquismo es un factor de riesgo para contraer infecciones respiratorias y bacterianas, que el movimiento mano-boca aumenta el riesgo de llevarnos virus a las manos. De hecho, una persona que fuma 20 cigarrillos por día se considera que se lleva la mano a la boca unas 300 veces por día. El año pasado aprendimos que los tabaquistas tenían el doble de riesgo para evolucionar a formas graves, ¿sí? Y si en caso de contraer COVID, el doble de riesgo para necesitar una terapia intensiva y una ventilación mecánica. A fines del año pasado aprendimos también que si bien la mayoría de las personas que adquiere COVID lo hacen en forma asintomática, ser fumador hace que probablemente la persona adquiera la forma sintomática, con la tríada clásica de tos, fiebre y dificultad para respirar. Todo esto precipita más la necesidad de ayudar a nuestros pacientes.
El año pasado, nosotros preocupados con cómo estaban nuestros pacientes fumadores, nos juntamos y hicimos una encuesta a ver qué estaba pasando en nuestros pacientes en la Argentina fumadores. Hicimos una encuesta en abril-mayo de 1.745 personas participaron, la mayoría residentes en Argentina, predominantemente en AMBA y Santa Fe, con una mediana de 42 años y la mayoría, 72%, de sexo femenino. El 46% de la muestra nunca había fumado, así que nos quedamos con los 945 casos restantes de fumadores y exfumadores. De los 945, de los que ya no fumaban, la mayoría había dejado de fumar hacía más de un año, mientras que un 7% había dejado de fumar durante los meses de marzo y abril, y el 10% en el último año. De la historia de estos tabaquistas, para nuestra sorpresa, no fumadores actuales, 515 exfumadores, el 88% había dejado por su cuenta. Solo un 9,5% había consultado a profesionales y un 8,5% había recibido tratamiento farmacológico para dejar de fumar. La mayoría había dejado de fumar solo, sin ayuda. Dentro del tipo de consumo, la mayoría fumaba cigarrillo convencional, y ante la pregunta si les preocupaba haber sido fumadores o ser fumador y contraer COVID, el 30% de los exfumadores manifestaba estar preocupado, versus un 70% de fumadores actuales que sí se encontraban preocupados. Por lo tanto, vimos que la preocupación se correlacionaba con las ganas de dejar de fumar. Me preocupa bastante, estaba correlacionado con las ganas de dejar. Tenemos entonces un grupo de personas preocupadas, tabaquistas, que quieren dejar de fumar y que a la hora de evaluar sus creencias, bueno, buenísimo, ¿cómo hacemos para dejar de fumar? Esta era la pregunta. Nos encontramos con que el 79% creía que dependía de su decisión, que era lo más efectivo, antes que el tratamiento cognitivo-conductual o la ayuda farmacológica. Entonces, 71% de nuestros fumadores quiere dejar, pero la mayoría cree que depende de su decisión y que solo puede hacerlo antes de la idea de pedir ayuda en un tratamiento especializado. Cuando evaluamos las comorbilidades previas, estas eran las comorbilidades de nuestra muestra, y vimos que ninguna de estas se relacionaba en forma significativa con las ganas de dejar de fumar. Padecer ninguna de estas enfermedades motivaba a la persona a intentar dejar de fumar. ¿Qué pasó en el mundo durante la pandemia? En el mismo momento, en marzo-abril del año pasado, los canadienses decían que esta era una oportunidad única, porque a esta pandemia respiratoria sensibiliza a todos nuestros tabaquistas, y que los fumadores, ya sabemos, ellos también, que tenían mayor riesgo de desarrollar COVID, que luego de la cesación las complicaciones graves disminuyen, y hoy tenemos este recurso que es la telemedicina. Hoy los tratamientos de cesación tabáquica pueden ser muy efectivos gracias a que podemos hacerlo desde este abordaje, como también las capacitaciones. Y algo que me parece muy importante para remarcar es que aquí empiezan a hablar de que los médicos deben aconsejar a sus pacientes que dejen de fumar inmediatamente. Esta es la palabra que quiero subrayar, porque si recordamos el Prochaska y los estadios, que ahora los vamos a ver, no es inmediatamente. Entonces, ¿qué pasó? Algo nos está precipitando, algo está cambiando. Otro estudio en Turquía, 2018, hicieron un estudio descriptivo, vieron que la tasa de abandono ese año fue un 23,7%, y se preguntaron
si la corona pandemia tenía un efecto sobre la cesación tabáquica, vieron que sí, y que era estadísticamente significativo, que había aumentado la cesación tabáquica en un 31,1%. Ellos creían que la cesación fue por el miedo que tuvieron los tabaquistas y que nosotros, todos los agentes de salud, deberemos informar en nuestras entrevistas la combinación de riesgo que hoy tienen los fumadores, que es mayor. En Inglaterra también se hicieron encuestas durante el mismo periodo de tiempo y recuerdan que ellos tuvieron información contradictoria, que al principio habían salido trabajos que decían que el cigarrillo protegía contra la evolución de formas graves de COVID. Y a pesar de eso, los fumadores, un gran porcentaje, un 12,2%, había hecho un intento de dejar de fumar, y los usuarios de cigarrillo electrónico también lo habían intentado, para la sorpresa de ellos. Otro estudio de Estados Unidos, otra encuesta online que se hizo en el mismo periodo de tiempo, el 76% percibía mayor riesgo comparado con los no fumadores, 70,8%, casi como nosotros, tenía intención de dejar de fumar, y 46,5% había intentado desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, ellos apelan a que tenemos que dar mensajes claros y consistentes sobre los riesgos de dejar de seguir consumiendo y el riesgo de contraer COVID, apoyándose en la hipótesis de la vulnerabilidad, que dice que los individuos hoy se sienten más vulnerables por el daño del tabaco y este riesgo, y que es más probable que intenten dejar de fumar y que lo logren. Entonces, nos encontramos con que un 88% de las personas deja de fumar por su cuenta. Solo un número muy pequeño pidió ayuda en su momento a profesionales, que tenemos más de 70% de tabaquistas hoy preocupados por el riesgo de contraer COVID, que tienen ganas de dejar de fumar, pero a la hora de pasar al cómo lo van a hacer, cómo creen que va a ser efectivo el logro, nos encontramos que creen que depende solo de su decisión. ¿Qué pasa con el resto de las patologías en medicina? Sabemos que la hipertensión arterial, la prevalencia es de un 36,3%, de estos el 61% es diagnosticado y de este grupo son tratados solo el 90%. En el trastorno depresivo mayor, la prevalencia es de un 13,4%, de este grupo se diagnostica un 20%, y de este grupo son tratados un 40%. ¿Qué nos pasa en tabaquismo, según la última encuesta nacional de factores de riesgo? La prevalencia es un 22,2%. Aquí el diagnóstico es muy sencillo. Le preguntamos a nuestros pacientes, ¿fuma o no fuma? Y lo asentamos en la historia clínica, y ahí tendríamos un diagnóstico de un 100%. ¿Y cuántos de estos llegan a tratamiento? Esto no lo sabemos. Como les decía, y para los que empiezan en el camino de la tabacología, este es el Prochaska famoso, los estadios de la etapa de cambio. Este es un modelo teórico que se hizo para ver cómo va cambiando las ideas de nuestros pacientes hasta lograr un estadio donde el paciente logra comprometerse con un tratamiento y de esta manera puede dejar de fumar. Según esta teoría, según este paradigma, las personas tabaquistas que están en estado de precontemplación no creen tener ningún problema, por lo tanto ningún tratamiento sería efectivo para ellos, porque no se comprometerían. En la contemplación, si bien entienden que hay un problema a solucionar, no creen que es el momento. Y el momento va pasando, el tiempo va pasando y van pasando los años, y este es el riesgo de que un día lleguen a nuestro consultorio que dicen, me pusieron 3 stents, me dijeron que tengo que dejar de fumar en forma inmediata, o me dijeron que tengo EPOC y tengo ya que dejar de fumar, o estoy embarazada y tengo que dejar de fumar y no puedo. Entonces, desde este equipo venimos pensando la idea de si tenemos que esperar realmente a estos precontempladores y contempladores, si es suficiente
con lo que indicarían las guías, que sería motivar, consejo breve y esperar que la persona se decida. Vimos que 7 de cada 10 quiere dejar de fumar, que 8 de cada 10 lo intentó, que 9 de cada 10 fumadores lo intentó solo, y 7 de cada 10 está muy preocupado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué llegan los pacientes tan tarde? Muchos pacientes consultaron en la pandemia porque se les hizo ego distónico. En psiquiatría usamos ego sintónico y ego distónico a las conductas que tienen que ver con que me molesta o no me molesta. Nosotros sabemos que los fumadores hacen todo fumando, aprendieron a hacer todo fumando y no les molesta para nada. De repente, las leyes de ambientes cerrados libres de humo hizo que mucha gente se diera cuenta que no puede estar sin fumar un rato y se la pasa todo el tiempo afuera, y eso hizo que muchos vinieran a pedir tratamiento. En la pandemia muchos se dieron cuenta que eran adictos al tabaco y que se encontraron de repente haciendo fila en una estación de servicio a las 4 de la mañana comprando cualquier cigarrillo que no era el que ellos fumaban, con gaseosas y galletitas y pagando cualquier cosa. Y ahí les cayó la ficha. Entonces, la pregunta es, ¿este paciente que está esperando depende de sus ideas, de sus creencias, de su conocimiento? Y si creemos que este paciente tiene un daño en su corteza frontal, que nos va a explicar Florencia, nosotros lo miraríamos igual si creemos que tiene un daño con respecto a entender el tiempo y la inmediatez y su percepción de riesgo. ¿Cuánto influyen estas creencias limitantes que tiene él y cuánto influyen las creencias limitantes y cómo nosotros miramos a nuestros pacientes? Creemos que bueno, no es su momento, o es su momento y nosotros podemos ayudar a hacer un cambio si los miramos desde otro lugar. Todas estas preguntas son las que queremos contestar y ayudar a armar un nuevo paradigma, quizás un poco ostentoso, pero la idea es que quizás nuestros pacientes sería bueno que salgan de nuestra consulta con un turno para empezar tratamiento. Muchas gracias. Bueno, gracias Julieta. Ahora vamos a escuchar a María Inés de la Iglesia. María Inés es profesora, licenciada en psicología, vicepresidenta segunda de ASAT y consultora del Programa Provincial de Control de Tabaco del Ministerio de Salud. Y ella se va a referir a su ponencia, lleva como título Creencias limitantes en cesación tabáquica. Te escuchamos, María Inés. Gracias, Fernando. Buenos días a todos y comparto pantalla, Adri. ¿Ya? Sí, sí. Bien. Lo dejé para que puedan compartir sin problema. Ah, perfecto, perfecto. Ahí empezamos. Bueno, aquí estamos. Después de la excelente explicación que nos dio Julieta, vamos a hablar de las creencias limitantes. Vamos a hacer este recorte para referirnos a este tema, creencias limitantes en cesación tabáquica. Entonces, tenemos encuestas e investigaciones actuales, como la que recién comentó Julieta, que hicimos el año pasado en ASAT. Tenemos datos, que son datos actualizados, que nos da y nos muestra la realidad, en referencia a lo que está pasando y además en esta situación actual. Y se nos plantean preguntas. Muchas preguntas se nos plantean a partir de estos datos actualizados. Algunas, retomando, son la preocupación que tienen los fumadores más en pandemia, más en la situación actual. Las creencias de los fumadores que creen que van a dejar de fumar solo tomando la decisión y que lo van a hacer solos. Hay un gran porcentaje ahí que dice eso y que cree eso. ¿Con eso nos alcanza? Es la pregunta. ¿Por qué no consideran los tratamientos especializados estos pacientes? Sería otra. Y otra pregunta sería, ¿los abordajes actuales de la problemática a la toma de decisión están funcionando?
La vida siempre nos plantea desafíos y en este caso la clínica nos está presentando desafíos. Y en este caso, la situación de pandemia mundial nos está presentando desafíos. Entonces, los invito a que nos cuestionemos, a que reflexionemos sobre lo que tenemos, que tomemos lo que nos sirve de eso y podemos fijarnos cómo nos actualizamos, qué nos funciona. Entonces, vamos a recortar el tema, en este caso a las creencias. Hay muchas variables en tabaquismo, pero aquí me voy a referir a las creencias. Básicamente, ¿qué es una creencia? Una creencia son ideas. La creencia tiene que ver con las ideas que generalizamos. En general, valga la redundancia, generalizamos y así formamos y estructuramos las creencias. Llegamos a conclusiones. Piensen en todo esto en todas las personas, no solo en los tabaquistas. Nos dan las creencias una base de interpretación de la realidad y a partir de eso actuamos. Las creencias nos dan un sentido positivo o un sentido negativo a las experiencias de la vida. Y también nos indican si nos provocan placer o nos provocan sufrimiento. Esto es como una generalidad de las creencias. ¿De dónde provienen las creencias? Bueno, en general provienen de nuestros ambientes, de nuestra infancia, de los contextos que nos rodeamos. De la información también, y esto es muy importante, proveniente de personas significativas, de las experiencias que tenemos en forma personal, de lo que imaginamos y también de las deducciones. Las creencias no son realidades, son solamente interpretaciones de los datos, y eso nos sirve para todo. ¿Qué tienen las creencias? ¿Por qué son tan fuertes? Tienen un componente emocional muy fuerte y si nos referimos, en este caso, a la persona que fuma, tienen permanentemente en su conducta un reforzamiento positivo y negativo. Hay varios autores, desde los abordajes cognitivos conductuales, como Beck, como Ellis, como Anthony Robbins, que definen las creencias como creencias potencializadoras o creencias limitantes, cada una de ellas con sus características. Hay un autor específico, que su libro es Psicología del Cambio, que habla de distintas clasificaciones de las creencias. Y en este caso las divide, y escuchen esto porque es importante, según su utilidad. Si son útiles o si son inútiles para nosotros. Porque una creencia potencializadora puede convertirse en otro momento de la vida en limitante. Entonces, acerquemos eso también a nosotros como profesionales. ¿Qué nos permiten las creencias potencializadoras? Que es una palabra larga y a veces difícil de terminar de decir. Cumplir los objetivos que la persona se propone. Contiene muchas formas de hacernos sentir bien y pocas formas de hacernos sentir mal. Se asocian al placer a mediano o a largo plazo, porque en un principio pueden necesitar un esfuerzo para llegar a ese placer de largo plazo. Tiene que ver con consecuencias. Si nos referimos entonces ahora a las creencias limitantes tienden a proponer placer inmediato, ya. Evitan mostrar las consecuencias y en este sentido podemos pensar en las adicciones, ¿no? En la miopía del futuro que se dice que tienen los que consumen algún tipo de sustancia. Actúan por debajo de la racionalidad. Muchos pacientes nos comunican cuando tienen ganas de fumar, cuando tienen que tomar la decisión de dejar de fumar, que entran en creencias irracionales, como por ejemplo, mi vecino tiene 90 años y fumó toda la vida y nunca se enfermó. Ellos comentan que tienen estas creencias irracionales, que no razonan de la misma manera en ese momento. Estas creencias limitantes también nos arrastran a tener comportamientos que quizás no deseamos, que nos incapacitan. Y además agregan al dolor, a la emoción o a lo que tenemos en ese momento capas. Y esas capas lo que hacen es producirnos más sufrimiento.
Las creencias limitantes hacen que confundamos el mapa con el territorio. Las creencias limitantes forman el mapa. Imagínense el mapa de un paciente fumador y el territorio, ¿no? Hay toda una estructura armada ahí donde entramos a trabajar cuando trabajamos en esos vínculos del paciente con su cigarrillo, con lo que significa para él fumar. Entonces, no hay una sola creencia, hay muchas creencias, se arman sistemas de creencias. Entonces, ¿qué nos permiten estas creencias? ¿Qué nos aportan en la vida? Nos aportan certidumbres, nos hacen sentir más cómodos ahí, más cómodas, nos guían como brújulas. Y también todo ese sistema de creencias que se va elaborando en la vida dan un sentido de identidad. Cuando el paciente habla de él mismo, dice soy fumador. En general no dice tengo conductas de fumador, sino que habla de una identidad. Algunos ejemplos que traje acá, que todos ustedes conocen, que tienen que ver con estas creencias que escuchamos permanentemente en nuestros pacientes. El cigarrillo me hace sentir más tranquila, como si estuviera acompañada, me hace sentir segura, ¿sí? Seguridad. Funciona como una creencia limitante de seguridad, funciona como un tapón emocional, como un escape a las situaciones de tensión, de depresión, de enojo, de tristeza, de desilusión. Y esto también funciona muy bien con nuestra cultura, porque nuestra cultura nos dice que tenemos que ser felices sin tener ningún tipo de malestar. Y entonces también creemos en eso. Para dejar de fumar, sabemos que es un proceso y que muchas veces trae malestar. Y esto es muy poco aceptado por los pacientes y por las personas en general que vivimos en estas culturas. Generalmente también se nombra como un escape al cansancio, un escape a la rutina de la tarea cotidiana. Cuando empieza a fumar una persona, en general lo hace por actos de imitación, para buscar, de esa manera cree que es aceptado, que pertenece a un grupo, en la adolescencia en general. Y también es como una búsqueda, la persona empieza a creer que ahí encuentra el placer y todas las sensaciones y aventuras que la vida no le provee. Entonces, podemos decir que las creencias son una forma de percibir el mundo que nos hacen un sesgo de nuestra atención, focalizamos siempre ahí, y junto con los valores son motores de nuestra motivación. Y eso nos guía a cómo tenemos que actuar y qué conductas llevamos a la acción. Y también es como que gobiernan nuestro cerebro. Entonces, hablamos mucho de las creencias de los fumadores, pero ¿conocemos las creencias que sostenemos los profesionales de salud en nuestras prácticas? Por ejemplo, traje unas pequeñas viñetas. ¿Qué preguntamos y qué consignamos en general en las historias clínicas? ¿Fumás? Sí. ¿Qué hacemos después? ¿Qué decimos? ¿Qué creemos que tenemos que hacer? ¿Cómo intervenir? Y si no está decidido dejar de fumar, ¿qué creemos que tenemos que hacer? Y acá también nos remitimos mucho a lo que contó Julieta. Entonces, caso clínico 1. Paciente, 50 años, consulta por presentar fiebre, tos, sensación de falta de aire. Bueno, en este momento enseguida pensamos en COVID. Pero el médico, por ejemplo, diagnostica una bronquitis y da un tratamiento. ¿Cuál es la pregunta olvidada? Pasa muchas veces. Caso clínico 2. Una paciente de 30 años consulta para su control ginecológico. Su doctora, por todos sus síntomas ginecológicos, luego de examinarla, le solicita un PAP, una colposcopía y demás. ¿Cuál es la pregunta olvidada? Sobre todo teniendo en cuenta todos los daños que puede causar el cigarrillo y el tabaquismo en las mujeres. Ahí perdimos otra posibilidad de intervención. Pero si viene un paciente, por ejemplo, de 50 años con EPOC, que hizo muchos tratamientos para dejar de fumar, pero quiere hacer un nuevo intento.
consulta a la psiquiatra. Su psiquiatra cree que por su diagnóstico, en este caso un trastorno de personalidad, nunca podrá dejar. ¿Sí? Podemos reflexionar ahí, ¿no? Caso clínico 4, y es el último, pero son todos para que reflexionemos. Ejemplos. El paciente D consulta a un profesional de la salud mental porque se está separando. Qué momento de desafío. Describe sus estados de ansiedad permanente y que también cada vez fuma más. Está muy preocupado por esto, y más en pandemia, pero cree que no está decidido. La psicóloga le responde, no es el momento de dejar de fumar. Y entonces se invisibiliza esta situación en ese espacio de terapia. Bien, ¿cuáles son las creencias limitantes sostenidas por la sociedad que comparten los fumadores? ¿Y cuáles son las creencias que limitan nuestras prácticas? Sabemos que las personas comienzan a fumar habitualmente en lo social y que esto se acentúa en una dependencia en lo neurobiológico. Entonces, las creencias que adquirimos y transmitimos los agentes de salud a través de todo esto que estamos diciendo, ¿condicionan nuestras miradas y nuestras prácticas en este tema? Quizás reflexionar acerca de ellas puede ampliar el alcance de nuestras intervenciones, ¿sí? Entonces podemos como concluir que no solo el consumo del tabaco, sino también la aceptación social está sostenida por todas las creencias culturales. Y que la toma de decisión, que es el ingreso al tratamiento, podría ser favorecida por un acompañamiento profesional que podamos actualizar y sumar. En este caso vamos a tener el aporte de las neurociencias. Así que hasta aquí estas reflexiones, les agradezco mucho y espero que juntos reflexionemos sobre estos desafíos que nos está acercando nuestra nueva situación de vida y de clínica. Gracias. Bueno, nuevos paradigmas. Gracias, Nuevos paradigmas. María. Nuevos paradigmas. Gracias, María Inés. Bueno, ahora nos va a hablar la doctora Florencia Clarence. Ella es doctora en psicología, neuropsicóloga y trabaja en el servicio de neurología cognitiva en FLENI. Y se va a referir a por qué le tenemos que prestar nuestro lóbulo frontal a los pacientes. Florencia. Bueno, hola a todos. Bueno, voy a empezar hablando un poquito, ya con el título voy a orientar hacia dónde va la charla, bien neuropsicológica y neurocognitiva, y un poquito para ilustrar también de esto que nos planteamos, hoy, de por qué la gente continúa fumando a pesar también de estas consecuencias negativas, más allá de las creencias limitantes de las que habló Inés y bueno, de los riesgos, ¿no? Y esto, obviamente que es común a todo el modelo de adicciones, no solamente los tabaquistas, pero lo que vemos en los tabaquistas es que, nosotros como profesionales le estamos dando la posibilidad de que la decisión recaiga en ellos, ¿sí? Sí es verdad, que la nicotina, yo pensaba el otro día, tiene varias ventajas, ¿sí? Por ejemplo, no nos produce esta neblina cognitiva que puede producir otras drogas. Podemos fumar a lo largo de todo el día, lo cual tiene que ver con una aceptación social, pero también con un refuerzo continuo de este hábito a lo largo de todo el día. Piensen que se puede estar reforzando unas 20 veces el hábito de fumar. No nos van a echar el trabajo por fumar, ¿sí? Por ahí, si vamos drogados con otras sustancias o alcoholizados, puede ser que nos echen del trabajo. Y lo que sucede en el cuarto característica de también los tabaquistas es que no se ven de alguna forma las consecuencias negativas de forma inmediata. Quizás alguien con un trastorno de abuso de sustancias con el alcohol o de otras drogas puede perder como vínculos sociales o vínculos laborales de forma inmediata, y hay como
además de lo que voy a hablar también de la incapacidad de integrar las consecuencias futuras, como una creencia de que las consecuencias negativas del tabaco no se deben de forma inmediata, ¿sí? Sí, volviendo a la pregunta anterior, muchos científicos, sobre todo en las neurociencias, concluyeron que hay dos características principales, ¿sí?, en los tabaquistas, y también en otros modelos de tomas de adicciones, ¿sí? Una es la insensibilidad a las consecuencias futuras, ¿sí? Y otro es una alteración en el proceso de toma de decisiones. Bien, esto es lo que investigaron mucho dos autores, que son Antonio Damasio y Becara, que son dos pioneros en el campo de la toma de decisiones, y ellos veían esto también, la alteración de toma de decisiones, en pacientes con daños en la corteza prefrontal, en el córtex orbitofrontal y ventromedial, ¿sí? Ellos incluso arman todo un modelo de alteración de toma de decisiones en pacientes con abuso de sustancias, y ven que hay quizás dos cosas que comparten los pacientes lesionados frontales y los pacientes con adicciones, ¿sí? Son la dificultad en el juicio, la dificultad en la toma de decisiones, la tendencia a elegir una recompensa inmediata, ¿sí? Una tendencia a ignorar estas consecuencias negativas, ¿sí? Que ellos terminan hablando de esta miopía del futuro, ¿sí? Esta tendencia a elegir recompensas inmediatas y no poder como integrar estas consecuencias futuras con sus actos, ¿bien? Yo creo que también agregaría que también hay como un clásico optimismo del futuro, ¿no? Esta cosa de a mí no me va a pasar, como estuvimos, como dijeron antes. Y sobre todo como usar el feedback, ¿no?, del ambiente para integrar en la toma de decisiones. Piensen que el tabaquista cuando está fumando le dicen, bueno, esto te va a hacer mal, tiene información. Entonces, ¿por qué no pueden integrar ese feedback contextual para la toma de decisiones como cualquier sujeto normal lo podría hacer? Estoy hablando desde el lado más de lo que es la parte de neuropsicología y neurociencia, ¿sí? Y un poquito, bueno, Antonio Damasio lo explica dentro de lo que es la teoría del marcador somático, ¿sí?, que es bastante compleja, pero para mencionar algunas cuestiones, para entender la alteración en la toma de decisiones, ¿sí?, ellos estudian un test que se llama el Iowa Gambling Test, eso lo utilizan en los pacientes lesionados frontales, y investigan, bueno, en este test hay dos mazos que siempre van a arrojar ganancias más seguras, ¿sí?, a lo largo del tiempo, y dos mazos cuando uno elige que van a arrojar como respuestas más riesgosas, ¿no?, pero van a darme más ganancias, ¿bien? Y ellos medían todo lo que era el cambio en la conductancia cutánea, el cambio en la actividad electrodérmica, para ver la respuesta del sistema nervioso autónomo, ¿bien? Entonces, en estos pacientes, ¿sí?, lesionados o con lesiones más en el córtex prefrontal, vieron que habían dos respuestas en estos cambios, ¿no?, en la actividad electrodérmica. Uno que era consecuente a la recompensa o el castigo. Entonces, los sujetos sanos, comparado con este grupo, van a mostrar mayor respuesta cuanto más intensa sea la recompensa o el castigo, ¿no? Cuanto más gano, cuanto más pierdo. Pero otro que es interesante es que vieron que había respuestas anticipadas, ¿sí? Entonces, que había como cierta información que daba el sistema nervioso autónomo basado en la elección de las cartas que anticipaban a la decisión, ¿no? Como esto algunos autores lo han hablado como estas corazonadas. Bueno, no son corazonadas, eso es un marcador somático, pero vieron esto. Y los pacientes lesionados no la tenían estas respuestas del sistema nervioso anticipadas, ¿bien? Y esto es justamente lo que vieron también cuando investigaron a los pacientes con trastornos de abuso de sustancias y los pacientes tabaquistas, ¿sí? Para que vean, bueno, hay todo un modelo que se desarrolló del marcador somático de la parte neurocognitiva, ¿sí? No solo tenemos todo lo que es la parte más amigdalina, ¿sí?, sino también que hay esto que es lo que a nosotros más nos interesa, la corteza más ventromedial, ¿sí?, en relación con la corteza más dorsolateral, ¿sí?, que están en constante interjuego, ¿sí?, para tomar la decisión. También tiene, o sea, hay bastantes circuitos que se alteran en esta parte de la adicción, ¿eh? Bien, entonces lo que vieron, ¿sí?, cuando desarrollaron el marcador somático en la adicción, ¿sí?, cuando hablo de adicción hablo de varias drogas, pero también se incluye el grupo de tabaquistas, vieron que los pacientes con adicciones tienen
una preferencia por los mazos riesgosos, o sea que hay una cierta tendencia a elegir como situaciones de riesgo, que esto quizás ustedes también lo pueden llegar a ver como que los pacientes también tabaquistas pueden ser esos pacientes que eligen conductas más riesgosas en otros campos, ¿no? de la vida. Y no suelen desarrollar estas respuestas anticipadoras, o sea, de alguna forma su sistema nervioso autónomo no les brinda este feedback, no pueden integrar, no tienen esa corazonada de que van a hacer algo que no les va a beneficiar, ¿sí? Entonces, sí podríamos decir que los pacientes que tienen, los sujetos con adicciones, tienen alteraciones en la parte más de amígdala, ¿sí? La parte más subcortical, y en el sistema reflexivo, que tiene que ver con la parte prefrontal ventromedial, ¿sí? Entonces acá empiezan a discutir los autores, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Las disfunciones ventromediales que vemos en el córtex prefrontal, ¿se desarrollan como resultado del uso crónico de las sustancias o existe como un factor predisponente, ¿sí? A las adicciones en algunos individuos? Si bien esto obviamente que falta mucho metodología e investigaciones y no se puede afirmar, sí los autores creen que habría ciertas características fenotípicas, y me atrevo a decir como un perfil cognitivo subyacente a alteraciones de toma de decisiones, donde hay disfunciones en mecanismos que son clave para la toma de decisiones, para inhibir respuestas y para controlar la conducta, ¿sí? Entonces estos pacientes, los pacientes también tabaquistas, son más susceptibles a comportarse de forma que tengan consecuencias y recompensas a corto plazo, aun si estas acciones llevan consecuencias negativas en el largo plazo, ¿sí? O sea que apoyaría la noción de que es subyacente este déficit. Volviendo un poco a la miopía del futuro que hablamos, esta capacidad de ver un poquito más allá, hay muchísimas tareas en lo que es la neuropsicología, en tareas de lo que se llama delay discounting o descuento por demora, se los menciono un poquito porque es interesante cómo lo evalúan. El descuento por demora es una medida que se utiliza para evaluar la impulsividad, ¿sí? Que describe cómo estos reforzadores, cómo los estímulos pierden el valor en la medida en que se demoran en el tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo ver cómo un sujeto prefiere un reforzador, un estímulo inmediato, de menor magnitud, frente a otro demorado de mayor valor o magnitud, ¿sí? Esto lo podemos ver cuando vemos un chiquito que quiere las galletitas ahora y no sabe esperar que cuando le decimos, bueno, después de comer te doy 2, no, las quiero ahora. Bueno, esto es un modelo donde se utiliza el delay discounting. En la población adulta se utiliza siempre paradigmas para recompensas monetarias, ¿sí? Donde tiene que ver mucho la duración del delay en cuanto voy a evaluar el tiempo y la cantidad de dinero. Si yo les pregunto, ¿ustedes prefieren 1.000 o 2.000 ahora? Obviamente que van a preferir 2.000, pero si yo les digo, bueno, les doy 2.000 en 10 días, este reforzador va a perder el valor, ¿sí? En 20 días va a perder todavía más el valor. Entonces, tiene que ver con el tiempo. Y este paradigma de delay discounting, ¿sí? Lo utilizan muchísimo en poblaciones de tabaquistas, sobre todo también para evaluar la toma de decisiones. Y ven también que prefieren estos reforzadores, no solamente prefieren el tabaco como droga inmediata, sino que todos estos reforzadores también monetarios van a siempre preferir los tabaquistas algo inmediato de menor magnitud ante algo de mayor magnitud. ¿Sí? También estudian también si esto puede predecir la intención de dejar de fumar, hay otros predictores también en la recaída. Bien, así que este es un paradigma que se está también abriendo en el campo de lo que es las neurociencias para investigar esta miopía del futuro, esta incapacidad de integrar las consecuencias también futuras, ¿sí? Las conclusiones de todos estos papers es que los tabaquistas siempre van a preferir recompensas inmediatas pequeñas antes que recompensas futuras grandes, no solo en la cuestión del tabaco, sino en otras cuestiones también de preferencias de otros reforzadores. Entonces, un poquito hablando del córtex prefrontal, ¿sí? Vemos que estos autores, en lo que es la alteración de toma de decisiones, van a hablar van a comparar la población de tabaquistas con lesiones en el córtex ventromedial y orbitofrontal, pero en la parte más ejecutiva, que es lo dorsolateral, ¿sí? También está descrito algunas alteraciones, que voy a mencionar dos, Una es la inhibición, ¿sí? La capacidad de inhibir respuestas. Ustedes piensen, ¿no? Los tabaquistas, ustedes que tienen pacientes también,
si hay algunas conductas, ¿sí?, que pueden asimilar con la falta de inhibición en estos pacientes. Y lo que la conclusión es que la falta del control inhibitorio y las fallas en la inhibición de respuestas tomadas por algunas medidas neuropsicológicas que apuntan a medir esto, estarían presentes antes de que se instaure la adicción, ¿sí? Obviamente sigue apoyando esta noción de algo previo, ¿no?, de como un perfil cognitivo previo que altera la toma de decisiones. Y otra de las cosas también que es propio de la corteza dorsolateral es la atención y la memoria de trabajo, ¿sí?, donde estos autores, mediante este uso de test que son muy comúnmente utilizados en neuropsicología, hablan de que la atención sostenida, que es la concentración, la impulsividad y las fallas en la memoria de trabajo también estarían presentes antes del inicio de la adicción, lo cual apoya esta cuestión de este fenotipo cognitivo, ¿sí?, previo. Y lo que se plantean a veces estos investigadores es, bueno, los fumadores llegan a ser fumadores porque combaten alguna forma de disfunción de la atención. Esto me hace pensar también en alguna población también con algún déficit atencional, ¿no?, que puede llegar a caer en el tabaquismo para compensar esto, ¿bien? Pero bueno, hay un interjuego muy cercano en todo lo que es la atención y la memoria de trabajo, ¿sí?, que son funciones de la corteza dorsolateral. Y por último, les quiero mencionar que hoy también, con toda esta investigación de la toma de decisiones, empiezan a haber intervenciones terapéuticas dirigidas, ¿sí?, programas dirigidos a mejorar la toma de decisiones en estos pacientes. Bien, entonces, para ayudar a un paciente a dejar de fumar, uno tiene que ayudarle a mejorar la toma de decisiones porque esto se generalizaría a otros ambientes de su vida. Por ejemplo, el Goal Management Training, ¿sí?, donde tiene un módulo específico que se le enseña como a la toma de decisiones y a los componentes de toma de decisiones. Después también entrenan en lo que es la memoria de trabajo, ¿sí?, diciendo que, bueno, esto mejoraría también las representaciones que tienen de las pistas que les da la droga en sí, ¿sí? Piensen que la memoria de trabajo tiene un interjuego de mantener estas representaciones mentales, ¿no?, y lo que uno puede asociar con placer de la droga. Después hay un programa que se llama Contingency Management, donde se trata de dar refuerzos positivos a cambio de cuando el paciente muestra que no está fumando. Entonces le doy un reforzador, algún voucher, si el paciente me demuestra que no está fumando, y esto, digamos, la teoría de atrás de esto es que volvería a formar el sistema de recompensas, como un sistema de recompensas que está medio enfermo o dañado. Bueno, yo estoy tratando de darle refuerzos positivos y adecuados para que esto se solucione. Y obviamente, bueno, los paradigmas dentro de lo que es las pautas de terapia cognitivo-conductual. Pero bueno, como bien dijeron antes, ¿sí?, esto es un paradigma que se está abriendo, tenemos que trabajarlo entre todos. Espero que haya quedado claro por qué le tenemos que prestar el lóbulo frontal a nuestros pacientes, en especial a este grupo, pero sí es un trabajo también entre todos. Calculo que, bueno, muchas especialidades tienen que ver con ayudar a esta población, así que tiene que ser un esfuerzo multidisciplinario. Bueno, muchas gracias también y muchas gracias por invitarme a este espacio a contribuir desde este lado de las neurociencias. Bueno, gracias Florencia. Ahora vamos a escuchar a la doctora Adriana Ángel, que es especialista en cardiología y prosecretaria de ASAT. Ella se va a referir al modelo de atención de los factores de riesgo. Adriana. Hola. Hola. Hola, ahí está. Sí, okay. ¿Ahí se escucha clarito? Sí. Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Bien. Es irónico pensar que a pesar de la amenaza que significan las enfermedades cardiovasculares, las principales causas de muertes estén causadas por los factores relacionados con el estilo de vida de los individuos. Yo creo que como cardióloga o como cualquier especialidad tenemos que revisar qué modelos de atención estamos utilizando, y por eso es que esta secuencia, esta observación que venimos haciendo con el grupo de trabajo, nos pareció muy interesante este aporte que nos hacía Florencia. Referido a por qué, digamos, el interés
cardióloga tengo mi sesgo, ¿sí? Dentro del grupo de las enfermedades que causan mayor mortalidad se encuentra la enfermedad cardiovascular, especialmente aquella que se afecta a infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares. Seguido a este grupo se encuentran los tumores, entre ellos el cáncer y la enfermedad del aparato respiratorio, todas estas asociadas con el factor de riesgo al cual nos dedicamos a tratar. En cuanto a enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Conocemos el proceso, sabemos que tiene que ver con estos hábitos que empiezan en la infancia, que favorecen la aparición de estos factores de riesgo, que terminan definiendo enfermedades cuando no son tratadas adecuadamente, enfermedades que llevan a una cronicidad y que terminan, ¿sí?, en la atención médica a veces en forma muy tardía, ¿sí?, con un paciente ya complicado. Esto nos obliga a hacer un cálculo de riesgo con mucho tiempo de anticipación, que creo que es lo que nos está faltando. Creo que estamos llegando ya al momento donde la enfermedad está definida. Nuestro objetivo entonces es reducir el riesgo de muertes prematuras, ¿sí?, por causa de enfermedades no transmitibles. Por suerte, no solo es nuestro objetivo, en el 2011 Naciones Unidas fijaron un objetivo para alcanzar en el año 2025, que es tratar de reducir todas estas enfermedades en un 25%. Para eso generaron un mapa de rutas donde pusieron metas específicas e invitaron a todos los países a participar de este proyecto. La primera meta es esta, ¿no? Reducir un 25% la mortalidad por las enfermedades no transmisibles, dentro de las cuales se encuentran las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Para ello propone reducir por lo menos un 10% la ingesta de alcohol, reducir un 10% la inactividad física, reducir la ingesta de sodio por lo menos en un 30%, reducir un 30% el consumo de tabaco, sobre todo en las personas de 15 años o más, reducir un 25% la presión arterial, y en diabetes lo que pide es que no aumente, por lo menos. O sea, con eso sería un factor logrado. Para ello deberíamos de basarnos estrictamente o directamente en los tratamientos farmacológicos, en el asesoramiento que podamos realizar a nuestros pacientes, y que esto llegue por lo menos al 50% de los pacientes que consideramos que tienen ese riesgo. Deberíamos de poder disponer de tecnologías y de farmacología que fueran accesibles para nuestros pacientes. Con lo cual nos pinta ya un cuadro que no solamente nos pide a nosotros participar como profesionales, sino que también estamos hablando de una política de salud. Bueno, ¿qué pasó? Esto fue en el 2011, nosotros en el 2018 se terminó la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, donde se pregunta en forma aleatoria a la población acerca de sus conductas y de sus hábitos. A esta edición se le agregó no solamente el autorreporte, sino también algunas mediciones de tipo biológicas. Con lo cual, los datos son mucho más interesantes. Como podemos ver acá, ¿sí?, en el primer grupo de columnas, donde hablamos de las diabetes, y en forma comparativa con las diferentes barras, de los diferentes años en que se viene repitiendo esta encuesta, desde el 2005 hasta el 2019, vemos que en el grupo diabetes hubo un crecimiento de un 3% con respecto a la encuesta del 2013, que podemos tomar, digamos, como base, posterior a que sale este pedido de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que vemos? Por autorreporte, casi el 13% piensa que es diabético. Cuando se hace el control glucémico, se ve y se conjuga diabetes de autorreporte con diabetes determinada por el control bioquímico, que solo el 11%. O sea, se creen más diabéticos que los que son en realidad.
no deja de, o sea, seguimos con valores altos y subió un 1% si queremos respecto al anterior, pero no deja de ser un alivio de que haya menos en las comprobaciones biológicas. En cuanto al colesterol elevado, si bien la curva parece mantenerse bastante estable, cuando se hace el control biológico, ¿sí?, vemos que ese 29% sube a un 39,5%. Casi un 10% más de todos los pacientes que refieren ser, que tener el colesterol, digamos, normal, tendrían el colesterol elevado. Y finalmente en hipertensión arterial, donde la curva también se mantiene de hace varios años alrededor de 35%, ¿sí?, cuando se hace el control efectivo de la presión arterial, el grupo que se encuentra con valores de presión arterial por encima de lo considerado como normal es del 46,6%, casi un 12% más. Esto realmente preocupa, porque entonces quiere decir que tenemos mucho en los diferentes factores de riesgo, muchas personas que no tienen detectada, digamos, su patología de riesgo, ¿no? Algo no estamos haciendo bien. Si bien existen algoritmos para todo, o sea, tenemos algoritmos para diabetes, para hipertensión, para dislipemia, qué es lo que uno debe hacer y que están muy bien estratificados, ¿no? Desde el inicio del diagnóstico de la patología, evaluar la severidad, saber cuáles son sus comorbilidades o factores de riesgo asociados, determinar si es que hay o no daño de órgano blanco. Esto nos permite evaluar un riesgo global, porque nos determina una mirada diferente sobre el paciente para ser más agresivos con aquel que tenga un mayor riesgo cardiovascular. Inmediatamente nos invita al tratamiento inmediato. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, la hipertensión arterial, que es uno de los factores de riesgo donde vemos mayor cantidad de pacientes? El trabajo RENATA es un trabajo que se hizo de detección de hipertensión arterial en Argentina, es bastante emblemático, y lo que ha mostrado, y persiste, a pesar de haberse repetido en 2 oportunidades con 10 años de diferencia, persiste el mismo mapa. Casi de los hipertensos que se detectaron, un 37% no sabía que era hipertenso. Hay un pequeño grupo que no llega al 10% que se sabían hipertensos pero que no estaban tratados. Luego tenemos un 30%, un tercio, de los que no están tratados pero no están controlados. Y finalmente tenemos solamente un 25% de pacientes con diagnóstico efectivo de hipertensión arterial, con tratamiento indicado y controlados. O sea, son muchas las variables que uno debe tener en cuenta, no solamente en hacer el diagnóstico, sino a su vez tratarlo y a su vez controlar que ese tratamiento sea efectivo, o sea, que el paciente esté controlado. 1 de cada 3 hipertensos entonces desconoce que es hipertenso y 1 de cada 4 está bien controlado. O sea, estamos un poquito lejos de alcanzar estos objetivos. Cuando vemos otro factor de riesgo que se relaciona también en forma directa con los que hablamos recién, diabetes, hipertensión, dislipemia, ¿sí?, se ha observado un pequeño descenso en sobrepeso. Lo triste fue cuando vimos que en realidad lo que hicimos fue no pasar, digamos, de sobrepeso a peso normal, sino pasar a obesidad, ¿sí? Con lo cual, asociado al incremento del sedentarismo, y vemos que no hemos avanzado mucho. Pero bueno, una pequeña buena noticia, y es que la sal en la mesa sí se ha reducido, y eso creo que ha tenido que ver con políticas de Estado, ¿sí?, que hubo convenios para que el pan, que es uno de los elementos que más se consume, se produzca, y todas las pastas, tenga una reducción en el contenido de sodio. Y bueno, en cuanto al consumo de frutas o verduras, no se logró avanzar mucho. ¿Qué pasó con tabaco? Esto obviamente ustedes lo saben tanto como yo, pero vamos a revisar. Año tras año venimos teniendo una reducción sistemática de la prevalencia del consumo del tabaco, y eso es una muy buena noticia, porque podemos decir que entre el 2005 y el 2018 tuvimos una reducción del 25%.
sumado a que los ambientes donde puede haber exposición al tabaquismo, eso ha sido mucho más marcado. Nos aparece en esta última un nuevo cuco, ¿no? Un nuevo factor de riesgo que empieza a registrarse el consumo del cigarrillo electrónico, el cual sabemos también tiene implicancias. Yo estoy convencida de que estos cambios tuvieron que ver con cambios también de paradigma, ¿no? Este es un trabajo que se realizó en la Sociedad Argentina de Cardiología, en el año 2004 el primer trabajo, y en el 2003 el segundo, idéntico, ¿sí? Y lo que se hizo fue indagar qué estaban haciendo los médicos con respecto al cigarrillo, pero qué hacían ellos con respecto a sus pacientes y cuál era su actitud frente al cigarrillo. Y nos encontramos con un 30% de médicos fumadores en la primera muestra. Pero si ven atentamente, ¿sí? Para 10 años después, eso logró una reducción importante. A su vez, los médicos también en ese momento daban menor consejo, y 10 años después el consejo aumentó. Uno deduce que estos médicos, al tomar, digamos, en forma activa, al haber más políticas que favorecían la educación o la formación en tabaco, porque acá no lo puse, pero también se lo relacionó con, por ejemplo, si habían tenido o no habían tenido formación en la facultad, o si ellos habían realizado algún tipo de formación específica, y se relacionaban directamente. El que fumaba tenía menos formación, y por supuesto daban menos consejos. Asociado, bueno, a sus problemas de salud, digamos, también se vio que conforme pasaron los años, cuanto más formación tenían, más reducían su consumo y tenían más, daban más consejos. Bien. Y esto nos lleva a cuáles son, en función de estas formas de trabajar o de pararnos frente a este factor de riesgo, o a cualquiera de los factores de riesgo, porque también en obesidad podemos usar, o en diabetes, cualquiera de estos que los usamos tranquilamente en tabaquismo. El de la 5A, que ya lo tenemos como un consejo inmediato y que vamos avanzando en función de si responde o no nos responde el paciente, ¿sí? Un nuevo modelo, donde es un modelo más interdisciplinario, ¿sí? Que hace inclusive participar no solamente al profesional médico, sino a la gente de admisión, a la secretaria, a la nutricionista, formando equipos de trabajo. Y finalmente una modalidad más proactiva, ¿sí? Que es más común en diabetes, en hipertensión arterial, como les decía antes. Sin embargo, lo que veíamos es que si uno compara la cuarta encuesta, digamos, de factores de riesgo, es como que hemos tenido mejores resultados en tabaquismo que en hipertensión y diabetes. Pero bueno, creo que es bastante complejo esto, por lo cual nos lleva a que nosotros tenemos, o sea, nuestro paradigma era que ayudarlo a los pacientes a dejar de fumar era nuestra responsabilidad de los profesionales, y que la decisión estaba en manos del paciente. Yo creo que después de lo que venimos evaluando y bueno, leyendo con estos aportes de Florencia, tal vez eso deba cambiar. Y esa, digamos, sospecha empezó también por acá. En el año 2019, cuando las sociedades se reunieron y hicieron las nuevas guías de prevención, tuvieron en cuenta los resultados del estudio PURE, en donde se empezó a ver que los países en desarrollo iban a evolucionar a largo plazo hacia el cáncer, o sea, probablemente superen a futuro el cáncer a la enfermedad cardiovascular. Pero que si en este momento empezamos a trabajar sobre los factores de riesgo, podríamos disminuir esto en un 70%, o sea, la enfermedad cardiovascular en un 70%. Si se lograra reducir en un 50% que los pacientes, si lograra que los pacientes dejaran de fumar, podríamos reducir la mortalidad a un 50%. Un 30% si bajamos el colesterol, y un 25% si logramos reducir la presión arterial.
O sea, los números son cada vez más contundentes y nos empujan a ser mucho más activos y de forma más inmediata. Entonces, nos proponen directamente ir hacia la acción en forma directa, ¿no? O sea, como por ejemplo la aspirina, que tiene sus dudas, que esto sí, que esto no se ha discutido mucho tiempo, se puede utilizar en los pacientes que son de alto riesgo, ¿sí? Porque tiene algunas contraindicaciones. No se puede usar en todos los pacientes, pero se debe usar en los que tienen alto riesgo. El colesterol, realizar tratamiento farmacológico, el tabaco, fíjense que acá lo ponen farmacología, farmacoterapia y intervenciones conductuales en forma directa, y no proponen solo consejo médico como en su momento, y después se evaluaba lo otro, ¿sí? Bueno, control de la dieta, control de la presión arterial, o sea, todo lo que venimos hablando, pero en forma más intensa y con mejor seguimiento. Y bueno, y nos encontramos luego con la pandemia, donde pensamos que podría ser un gran motivador, ¿sí? Por el riesgo y por lo que mostró Julieta, de lo que los pacientes saben, que podrían tener más riesgo de ser fumadores, de tener enfermedades cardíacas, y que eso les podría dar mayor mortalidad. Sin embargo, no pasa eso, aún en estas circunstancias donde podrían estar motivados, el paciente decide. O sea, yo creo que todo lo que venimos haciendo no nos alcanza, y tal vez la respuesta está en esto que le falla, que le falta, digo, no solamente como al paciente, donde nosotros debemos trabajar, sino también nosotros incentivarnos más para poder lograr alcanzar a nuestro paciente que se nos va. La idea de un modelo proactivo tiene como objetivo conseguir un cambio en la mentalidad del paciente y del profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasar, digamos, de la reacción a la proactividad no es fácil, ¿sí? Entonces uno tiene que estar convencido, o la base debe ser la prevención. La prevención y por supuesto toda la información y la educación que se necesite para tener las herramientas para poder dar ese empujón cultural que necesitamos, ya que tenemos que dedicarnos más a lo que es educación de los pacientes en salud, ¿sí? Aprovechando las nuevas tecnologías, que la pandemia creo que nos dejó a todos mucho más capacitados en ese sentido, y nos va a dejar, y a través de estos medios aprovecharlos para fomentar los hábitos de vida saludable y de ofrecer talleres, clases y todo lo que se necesite para inclusive llegar antes de que el factor de riesgo esté establecido en sí mismo, o sea, cuando todavía es un hábito que está empezando. Este modelo proactivo cree que la consecuencia inmediata de este tipo de gestión se va a ver como mejores resultados en los parámetros de control de la enfermedad. Esto nos obliga a adaptarnos a una nueva forma de pacientes, una forma de trabajo, porque nos vamos a encontrar con poblaciones que son cada vez mayores, que es lo que nos está ocurriendo a todos, donde son pacientes más complejas, clínicamente hablando, que a su vez están más informados y que tienen acceso, y que eso le da, si no tienen manejo de la información, la creencia de poder manejarlo por sí mismo. Y son pacientes que necesitamos empoderarlos, ¿sí? Entonces, por eso, si bien persiste la necesidad de que ayudarlo a dejar de fumar es responsabilidad de los médicos, tal vez la decisión, ¿sí?, no sea solamente del paciente, ¿sí? Creo que entre ambos vamos a poder lograr esto. ¿Por qué? Un ciudadano implicado en su enfermedad, responsable de su salud, ¿sí?, nos va a dar mayor garantía de cuidado y sobre todo de adherencia al tratamiento, que es lo que se desprende de todo esto, porque las pautas están, las guías están, las indicaciones están, ¿sí? Nos está faltando contar con la otra parte y con una metodología que haga más fácil poder acercarnos y lograr nuestros objetivos.
que estamos avalados por la OMS en ese sentido, ya que ellos dicen que si los objetivos para los factores de riesgo como presión arterial, consumo de tabaco, diabetes y obesidad son tratados con agresividad, ¿sí?, se alcanzarán metas, ¿sí?, para la disminución de la mortalidad prematura del 25% para el año 2025. Creo que todavía tenemos mucha tarea por hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana. No sé si hay alguna pregunta de la gente que estuvo siguiendo el Ateneo. Vos, Adriana, que tenés más experiencia en la tecnología. No, preguntas no hay, no sé si... Bueno, yo sí tengo algunas cosas que había estado apuntando mientras los escuchaba. Por una parte, esto que vos decías, Adriana, creo que tiene que ver, hiciste referencia en un primer tiempo al estudio Tamara, ¿no? Que había hecho Horacio Silverstein hace muchos años. Y qué bueno esto del cambio de posición de los profesionales, que eso se enanca un poco con lo que decía María Inés con respecto a cuáles son nuestras creencias como médicos frente a los pacientes fumadores. Y bueno, y vemos que con el correr del tiempo y del trabajo incesante, diría yo, que se ha hecho con respecto a esto desde distintas entidades científicas y públicas, como los ministerios, etcétera, etcétera, se va transformando la conciencia del médico en el abordaje, y no solamente en el abordaje, sino en la incitación de los pacientes para dejar de fumar. Y esto va de la mano de esta prevalencia que ha bajado, digamos, del 40% que teníamos por los finales de los 90, principios del 2000, a lo que es hoy, ¿no? Que es un 22%. Nosotros partíamos de un 40 y pico por ciento por los años 80, 90. Así que desde ese punto de vista me parece sumamente interesante. Ahora, yo tenía algunas inquietudes con respecto justamente a esto del paradigma, porque claro, Julieta había mencionado el tratamiento farmacológico y el tratamiento cognitivo-conductual para la cesación de tabaco, y esto también fue mencionado por Marinés, bueno, por todos, incluso por vos también, Adriana. Ahora, lo que decía Florencia con respecto, me pareció muy bueno esto de la miopía del futuro, ¿no? Claro, yo me preguntaba, bueno, está bien, pero lo cierto es que la mayor parte quiere dejar de fumar, la mayor parte intenta dejar de fumar y la mayor parte no lo logra. Con lo cual, esto de la miopía del futuro en este tipo de pacientes, en este tipo de sujetos, ¿se podría también adjudicar? Digo, porque la mayor parte quiere, ¿no? Y con respecto a la cuestión inhibitoria que hablaba también Florencia, por lesiones en el lóbulo frontal, bueno, también la inhibición tiene que ver en algún punto con la angustia que genera el hecho de hacer o de pasar de uno a otro acto, de un lugar a otro lugar, ¿no? Esto está muy abordado en algunas tesis, sobre todo hay todo un capítulo en Freud que habla sobre inhibición, síntoma y angustia, que después por ahí Marta podría incluso hablar un poquito sobre eso. Digo esto porque me parece que y una vez más, hablando de los paradigmas, me parece que el psicoanálisis, que no ha sido abordado y que en realidad tiene poco auge en el tratamiento del tabaquismo, podría ser también un elemento interesante para el aporte, no solamente de los tratamientos, sino de las decisiones. Esto que hablaba también Julieta, que hacía referencia, ¿no?, a la decisión. Y también a lo que hablaba María Inés con respecto a las creencias, porque María Inés decía, bueno, las creencias no son realidades, y es cierto que no son realidades, pero no son realidades fácticas muchas veces, porque están de alguna manera influenciadas, han creado fantasmas, digamos, a partir
de lo que ella mencionaba como sujetos, lo mencionaste como sujetos, ahí se me fue la palabra, ¿cómo lo habías mencionado vos, Inés? Significativos, como personas significativas, que son personajes de nuestra historia, padre, madre, abuelos, tíos, educadores, compañeros, etcétera, que de alguna manera han favorecido estas creencias, que una vez más no son realidades fácticas, pero sí son realidades psíquicas. Y entonces uno se podría preguntar, bueno, pero ¿qué pesa más en la conducta del sujeto? ¿Una realidad fáctica o una realidad psíquica? Y acá uno tendría que empezar a hablar probablemente de deconstrucción, aquella la tesis famosa de Derrida, ¿no? El filósofo de la deconstrucción, en donde tomaba elementos o creencias, para hablar justamente de lo que hablaba Inés, y producía o se empezaba a cuestionar de tal manera que uno llegaba a deconstruir esa realidad psíquica o esa creencia, ¿no? Que tiene que ver con un poco también con lo que hacía ya en la historia, lo que hacía Sócrates, ¿no? Las preguntas que hacía permanentemente a la población ateniense y que por eso de alguna manera molestaba tanto y que al final lo mataron o se suicidó. Bueno, yo quería entonces por ahí preguntarle a Marta qué opinaba de la posibilidad del psicoanálisis en el tratamiento o en la ayuda a la decisión de dejar de fumar. Marta. Sí. Bueno, yo como psicoanalista obviamente estoy de acuerdo con esto, que es la posición que uno tiene cuando escucha qué es lo que dice el paciente cuando hace referencia a sus decisiones. En líneas generales, el paciente quiere dejar de fumar como una forma, hay que detectar bien, si quiere dejar de fumar como una forma de cambio en relación a su salud o una forma de un cambio interno, que es a lo que tenemos que ayudar. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué lugar ocupa el cigarrillo en la vida de este paciente? ¿Qué hay atrás de la frase de me acompaña, me alivia, me llama el jefe y yo me agarro del cigarrillo como bastón? Me parece que una escucha desde el psicoanálisis o quizás también desde alguna otra escuela para ver qué hay atrás de esta realidad, como vos decías, y cuál es la realidad psíquica, qué lo lleva a decidir dejar de fumar. Porque una cosa es, bueno, quiero dejar de fumar porque tengo EPOC, y después cuando se empieza a rascar aparecen los miedos, las historias. Entonces me parece que es muy importante poder escuchar la realidad psíquica, digamos, como vos la mencionaste, pero está enlazada a la realidad del paciente, a los motivos reales por los cuales viene, y tenemos que buscar qué es lo que hay escondido atrás de eso. Y en ese sentido, me parece que el psicoanálisis ayuda. Claro, no, a mí me parece también, absolutamente. De hecho, alguna vez hicimos una publicación con respecto a algunos pacientes que habían sido tratados con psicoanálisis y el éxito que habíamos obtenido con eso, pero el psicoanálisis no tiene tiempos y me parece que la terapia cognitivo-conductual en ese sentido tiene un abordaje más práctico en cuanto a la temporalidad, ¿no? El psicoanálisis sabemos que no tiene tiempo. Un paciente en psicoanálisis, por el método psicoanalítico, nada más que un abordaje del psiquismo, puede llevar mucho tiempo para esto. Pero bueno, estamos hablando de sujetos que no tienen la suficiente motivación o no tienen la decisión todavía, o pacientes que no van a dejar de fumar nunca, porque hay pacientes que incluso nunca llegan a dejar de fumar y se mueren fumando. Con lo cual,
es cierto que el psicoanálisis podría ocupar algún rol en esto, e introducirlo como dentro del paradigma actual, ¿no? Por eso hablaba yo de espacio-tiempo con respecto a esto. Sí, a mí me parece que quiero decir algo. Sí, dale, dale. Desde otros abordajes, los cognitivos conductuales, inclusive los de tercera generación, que son los más actuales, también se escucha, también se busca el sentido, seguramente con diferentes intervenciones. Claro. Pero también se va a esa profundidad de sentido de por qué el paciente o para qué el paciente fuma, desde un sentido existencial también. ¿Para qué está fumando? ¿Qué significa su conducta de fumar? Y esto a veces que se dice de lo práctico parece como que descalifica el abordaje, pero también se utiliza en otras intervenciones. Y me parece que también tenemos que cuestionarnos por qué no se actúa desde el psicoanálisis o por qué creencia se cree que lo cognitivo es solo práctico, o ¿no? Son todas creencias de los mismos profesionales. Al paciente se lo puede ayudar desde distintas miradas. Y sí, por supuesto, desde la escucha siempre, desde la conexión, desde la conciencia, desde la presencia con el otro. A ver qué está pasando ahí y cómo uno puede ayudar, y cómo esto que decíamos, ¿no? Esto que decías vos, como lo psíquico y lo fáctico, también está dicho quizás desde otros conceptos en otros abordajes. Lo que pasa es que siempre hay una filosofía de base de ver al hombre desde otros lugares, desde cada abordaje. Y yo creo que cada abordaje y la escucha desde cada escuela donde cada uno esté parado es lo que me parece, esa otra escucha, a lo cual hacíamos referencia y decías recién vos también, María Inés, es lo que permite acotar en el tiempo, es lo que diferencia un tratamiento psicoanalítico a una escucha psicoanalítica en un paciente que viene a dejar de fumar. Poder escuchar eso otro es lo que permite, me parece, acotar en el tiempo y poner tiempos a los pacientes para ir pautando el camino para dejar de la decisión. La decisión y el camino, de lo que estamos hablando, de la decisión, ¿no? Y lo que hacemos los profesionales frente a eso, desde los distintos lugares, especialidades, desde todo el equipo de salud. Sí, a mí me gustaría preguntarnos así entre todos, después de escuchar a Florencia, donde ella nos marca los daños que tienen muchos de nuestros pacientes en cuanto al tiempo, al timing, a la percepción de riesgo, ¿cómo cambiaría nuestra actitud, la de todos los agentes de salud que hacemos tabaco, que quizás no nos podemos meter de lleno en las cuestiones sí podemos derivar siempre, pero ¿cómo sería nuestra actitud? ¿Los dejaríamos en estado de precontemplación y contemplación tanto tiempo? ¿Cambiaría nuestra mentalidad? ¿Arrancaríamos antes los tratamientos? Esto me parece que es algo como para tomar, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo, independientemente del abordaje con que cada uno se sienta cómodo, seguramente, de hecho hay estudios que demuestran que la mejor terapia es la que pueda hacer el vínculo del paciente con el terapeuta, o sea, de ahí parte el mejor tratamiento. Pero si nosotros, los que hacemos, independientemente de si somos kinesiólogos, odontólogos, obstetras, estamos tratando a pacientes fumadores y nos dicen que no quieren dejar o que creen que no es el momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a dejar ir o los mandamos igual a un tratamiento como a un diabético o un hipertenso? No sé, pregunto. No sé si alguien quiere tomar la posta. Sí, a mí me resulta un cambio de paradigma escuchar la Florencia en relación a las intervenciones que puedo hacer. ¿Cómo sería, María Inés?
Me resulta... No, las intervenciones que yo mencioné, que están orientadas a la toma de decisiones, son bien como neuropsicológicas, ¿no? Yo creo que hay que tomar como un abordaje más, ¿no? Global. Tener en cuenta esto, ¿no? De la toma de decisiones, con terapia cognitivo-conductual, con, bueno, la situación terapéutica de la parte de la empatía, porque esa también así. Creo que a mí, bueno, un poco también pensando esto, decía, claro, o sea, quizás necesitan también que le prestemos el lóbulo frontal, o sea, la voluntad de querer dejar de fumar yo creo que la tienen, pero podemos confiar en la capacidad de valorar los riesgos de la misma forma que la podemos valorar nosotros, de que el sujeto va a ir y decir, bueno, yo por ahí te llamo, la semana que viene vuelvo, déjame pensarlo, no es el momento, todas estas cosas que bueno, estábamos hablando, pero sí, obviamente, creo que es multidisciplinario. Desde la parte no farmacológica también. Y creo que también estaría bueno, tener en cuenta esto que hablamos de como este fenotipo cognitivo previo, porque a mí me hace pensar dentro de lo que es la neuropsicología, que quizás con pruebas de screening neuropsicológicas, uno puede darse cuenta, bueno, esta persona que me dice que quiere dejar de fumar, ¿está bien su toma de decisiones? ¿Cómo puedo saber esto? ¿No? Obviamente no lo vamos a poner en un resonador con un paradigma, pero digamos, hoy en día en neuropsicología no hay un test de toma de decisiones rápido para ser tomado, pero sí podría ser algo que podamos plantear, bueno, cómo saber si este paciente que tengo puede tomar una decisión por sí solo, o le tengo que prestar el lóbulo frontal también. Sí, cuando te escuchaba, Florencia, pensaba en estos pacientes que llegan con la urgencia de dejar de fumar. Es urgente, me pusieron 3 stents. Es urgente, me dijeron que tengo EPOC. Es urgente. Bueno, ¿usted cuánto hace que fuma? 45 años. Entonces, esta urgencia, ¿no? Nosotros, ¿cuándo nos vamos a tomar nuestra alarma? ¿Va a cambiar nuestra idea? Pues seguramente estos que llegan así, que llegan tarde al tratamiento, son los que tendrían mayor dificultad para tomar la decisión de dejar de fumar. Porque claramente hay muchos que lo logran solos. Hay muchos que vamos a acceder a ellos. Pero hay un grupo que es un núcleo duro que me parece que nuestra actitud va a tener que cambiar. Bueno, justamente me parece que allí el abordaje psicoanalítico puede tener digamos, una palabra autorizada para esto, porque ¿por qué un sujeto? Y esto obedece justamente a cada paciente, a la individualidad, obviamente, pero ¿por qué un sujeto que está en riesgo de morir sigue fumando? ¿Es simplemente una cuestión de dificultad de toma de decisiones o hay algo más que se está jugando en este paciente? Me parece que ahí justamente hay un campo propicio para, digamos, ampliar el campo de las neurociencias, no solamente a la parte cognitivo-conductual, sino a otro tipo de abordajes desde lo conductual o desde la conducta, que tiene que ver también con el psicoanálisis y otras, indiscutiblemente. Me parece también que... perdón, Gaby. No. Seguí. Me parece que esto nos plantea en la acción diaria, que nosotros esperamos, venimos muy marcados con la historia de definir con el paciente el día D para dejar de fumar, y eso implica un compromiso del paciente, incluso la farmacología, cuando se fue presentando ella también en relación a ese famoso día D, y eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces nos hemos tenido que actualizar porque a veces viene y está en la urgencia, como decía Julieta, porque ya se infartó o porque tiene una operación, una cirugía pronta o lo que sea, y nos hace replantear esto de la reducción de daño, ¿no? Que en tabaco a veces hay un grupo que está de acuerdo y otro que no. Pero básicamente, aún en las últimas revistas, digamos, y artículos de POC, se habla concretamente de los tabaquistas severos, en donde podemos actuar. No están dispuestos a dejar de fumar, no están dispuestos a marcar un día D, no tienen la decisión, y sin embargo, ¿cuál sería nuestro lugar en esos pacientes en donde urge, desde el punto de vista clínico y orgánico, que deben bajar por lo menos la cantidad? Entonces creo que eso ahí tenemos que empezar nosotros, que vemos muchos pacientes en forma diaria que quieren dejar de fumar,
ver cómo nosotros podemos apuntar y cambiar nuestro discurso, o sea, también nuestras propias creencias, basado obviamente en la parte de evidencia científica, pero cómo podemos proponerles que no, si no pueden tomar esa gran decisión de dejar de fumar y de marcar un día D, si podemos ir trabajando en un descenso paulatino, donde probablemente no exija de su parte una decisión tan de un duelo, ¿no? De que dejan de fumar y que todavía no están en condiciones de hacerlo, pero sí nosotros podemos empezar a actuar hoy con un respaldo científico del avance por lo menos farmacológico, aún sin el día D, me parece que sería una estrategia intermedia, viable, en donde nos tenemos que ir entrenando. Muy bueno. Ese es todo un gran capítulo que hay con respecto a la reducción de riesgo, con lo cual muchos colegas no están de acuerdo, es el todo o nada. Yo tengo una postura con respecto a eso y me parece que es importante esto de la reducción del riesgo para los pacientes o para los sujetos que no pueden dejar o no quieren dejar de fumar totalmente. No sé qué opina el resto de la gente, pero me parece que la reducción del riesgo es un elemento, es un capítulo sumamente amplio y a debate, por supuesto, porque ya digo, no todo el mundo está de acuerdo, por el contrario, creo que la mayor parte no está de acuerdo. Y yo creo que además en todo esto tenemos que tomar la singularidad de cada paciente. Digo, tener una postura, cada uno tendrá la que sea, y desde la escuela o la profesión que tenga, pero no podemos olvidar la singularidad del paciente, porque el paciente que viene, como decía Julieta, con esta urgencia de me pusieron tengo que dejar de fumar, y algunos funciona esto y dejan de fumar, y en otros, pasado un poco el miedo, van aflojando, digamos, ¿no? Y me parece que tenemos que no perder de vista la singularidad y la historia de vida y la historia tabáquica de ese paciente. Y en ese sentido, me parece que la singularidad tiene que estar ahí bien atendida, digamos. Bien escuchada. Bien escuchada. Bueno, por eso, por ahí este método que yo les comentaba, del método proactivo, que es un método al que no estamos muy acostumbrados a llevar a cabo, principalmente porque nuestra situación sanitaria no nos deja hacerlo de la manera que querríamos, ¿no? Tener ese seguimiento, ese acercamiento, una hora para estar con el paciente, organizarle, qué sé yo, la consulta, ver qué es lo que le pasa, cuáles son sus interacciones, sus comorbilidades. Yo a veces les planteo un paso a paso, no decía, bueno, porque a mí me toca tener al infartado, que es hipertenso, diabético, tiene todos los factores de riesgo y encima fumo, y cuando no, tiene alguna patología psiquiátrica también. Que ahí pongo un límite, yo porque hasta ahí no llego, ya la llamo a alguna de las chicas. Pero es bastante, digamos, complejo, entonces si uno les pide afrontar todos los factores de riesgo de una sola vez y en forma abrupta, es como una mochila muy pesada. Entonces yo les juego de, bueno, vamos a empezar por esto que molesta menos, o que me va a llevar más tiempo. Siempre apunto a que el tratamiento para dejar de fumar me lleva un tiempo grosso, así de 3 meses, y en cambio, por ejemplo, el tema de la alimentación es más prolongado, la actividad física para siempre, o sea, entonces voy como buscándole como un tratamiento escalonado en función del tipo de paciente, ¿sí? Porque eso, y les permito, digamos, que, a ver, bueno, conseguime qué te parece que podés hacer, o cómo podría ser hacerlas, por ejemplo, las planillas de técnica, que debemos hacer todo, y que las reviso paciente por paciente, a ver qué más, ¿no? Contame tu día. Y cuando me cuenta su día, bueno, voy metiéndole cosas ahí y encuentro muchas herramientas, y ahí se dan cuenta, ¿no? O hablame. Algunos piensan que soy psicóloga de mis pacientes, que dije, bueno, voy a estudiar psicología para hacerle honor, pero porque de saber a qué lo asociaron en su vida, ¿no? O sea, yo tengo así como un ejemplo que fue el que me marcó a mí, una señora que yo logré que deje de fumar después de un tratamiento, y lloraba, se deprimió, lloraba un montón. Entonces un día me dice que ella no lloraba desde que murió mi marido. Y le digo yo, ¿cuánto hace que murió tu marido? Y ella me respondió, el día que empecé a fumar.
Y fue como, dije, wow, cuántas cosas lleva esto detrás, ¿no? Y a veces esa búsqueda te lleva mucho tiempo. Y yo creo que también ahí está la otra parte de nosotros los profesionales, que no disponemos de ese tiempo porque el sistema de salud no nos permite. Pero por eso pensar en un modelo que nos permita a nosotros acceder más y a ellos participar para que pueda alivianar también nuestra carga, ¿no? Ayuda los talleres, hay muchas cosas que pueden ayudar, y yo la verdad que cuando lo leo que lo hacen los españoles y eso, me digo, ¿por qué nosotros no podemos? Pero parece un sueño. Yo creo que igual que es un tipo de gestión que va a llegar, o sea, ¿no? Donde se trabaje con el paciente también formando parte de su tratamiento. Bueno, yo quería decirles algo, primero felicitarlos a todos, la verdad que excelente las ponencias, me encantó el debate que hicieron de las distintas posturas, los estaba escuchando atentamente. Lo de Florencia, sí, me parece que tenemos que empezar a cambiar, y como dice Julieta, no podemos seguir siendo tan tolerantes. Y quería hacer una diferenciación entre que por ahí el paciente que viene al consultorio de cesación, que yo considero que está mucho más motivado que probablemente lo que él registre, porque creo que viene con un concepto de cambio previo a pedir una ayuda a tomar la decisión, pero también está el otro que queda en esta consulta que todos hacemos por fuera de la cesación, y donde vamos a tener que aprender si no podemos tratar a derivar y a empezar a entender este concepto de que es un poco más urgente y con menos tolerancia, ¿no? Porque cuando esté preparado, porque el ejemplo de la embarazada llega con EPOC a los 60 años y tuvo 3 intentos previos espontáneos en su cesación con los embarazos. Nadie la captó, nadie la enganchó, no pudimos hacer mucho por eso. Y en relación a lo que dice Florencia de la inhibición de daño, yo encuentro que muchas veces los pacientes se sorprenden. Todo esto puede pasar con el fumar, no hay una percepción de daño todavía, a pesar de que creemos que la motivación, y considero que tiene que ser desde lo positivo, no hay una percepción de daño. Y a mí me pasa ahora en Favaloro que vienen todos incendiados, y vienen con que se infartaron en pandemia y tienen 3 stent, y quiero dejar de fumar. Y la verdad que los tiempos ya casi, y bueno, y les pongo tratamiento. Y voy viendo, porque en realidad son pacientes que van a ir dentro de un tiempo a trasplante, y esto lo cambié porque cambió donde trabajo, ¿no? Esta espera que ya no, donde escucho, donde evalúo, pero que tengo que intervenir desde un lugar diferente, porque son, como dice Adri, pacientes que están sumamente en riesgo. Pero bueno, los felicito, súper interesante, muy, muy interesante. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Sí, yo quería primero que nada volver a felicitarlos, realmente súper interesante, creo que nos lleva a reflexionar y evidentemente a plantearnos un cambio en lo que es nuestra intervención, y que posiblemente esto también lleve a la necesidad de una especialización cada vez mayor, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos un poco en el nivel o en el grado de intervención que tienen hoy los agentes de salud en general en lo que es la temática, que es muy reducido, y bajamos con una mirada como la que estamos, o con un nivel de intervención como el que estamos planteando hoy, y va a ser un poco difícil seguir sumando, involucrando al equipo de salud. Por eso digo, pienso en esto, ¿no? Siempre hablamos de los expertos en tabaquismo, y quizás sea momento de empezar a pensar en la intervención que estamos planteando desde el punto de vista de una especialidad. Por ahí es una utopía, ¿no? Pero evidentemente esto requiere un replanteo de la intervención, y hablar en este nivel con gente que recién se está iniciando en lo que es el abordaje del tabaquismo, por ahí más que lograr sumar profesionales, los podemos llegar a asustar un poquito, por eso esto de la especialización. Y lo otro que
me hace por ahí un poco de ruido y me lleva a pensar cómo poder trabajar con ese fumador que no quiere dejar de fumar, ¿sí? Porque por más que nos inclinemos más para el tratamiento farmacológico, tendría que tener adherencia a ese tratamiento. Entonces esto que se plantea de, bueno, ¿cómo hacemos con el que no quiere? Yo lo veo difícil, pero bueno, hay un montón también de otras herramientas desde lo psicológico que no poseo, y claramente el trabajo multidisciplinario sería clave. Perdón, Silvia, mira, yo creo... sí. Bueno, no, decía que, por ejemplo, yo te lo comparaba con el tema de hipertensión arterial, ¿no? En hipertensión arterial, bueno, le preguntás al paciente si quiere recibir tratamiento. Vos le decís, bueno, usted es hipertenso y tiene que tomar esta medicación porque si no la presión, y le das toda la explicación. Y pasa que vuelve y dice, no la suspendí porque me sentí bien, ¿no? Y entonces también lo tendría que decir, no, ¿qué hago? No, le vuelvo a controlar la presión y digo, bueno, la presión volvió a estar alta, así que le tengo que volver a indicar porque mire que le puede pasar, esto no se ve. Y así, a veces hasta la tercera, cuarta consulta que vuelve y lo suspendió solo, porque cree que porque si deja de comer sal ya se va a resolver, porque si deja de hacer esto otro ya se va a resolver. O sea, también tiene el paciente, digamos, hipertenso, sobre todo el paciente joven. O sea, yo trabajo en el hospital militar donde tengo mucha gente joven que son Superman, ellos son súper poderosos, ellos no pueden tener presión alta, y te suspenden muchísimo el tratamiento y vuelven. Entonces, bueno, pido algún marcador de riesgo y cuando puedo, digamos, mostrarle algo, bueno, ahí se empiezan a preocupar, pero creo que es la persistencia, ¿no? Lo que nos pasa con el tabaquismo es, bueno, usted fuma, tendría que dejar, cuando quiera venga que yo lo ayudo. O sea, me parece que ahí por ahí nos estamos perdiendo, ¿no? Tendríamos que acoplarnos a los sistemas, o sea, paciente de alto riesgo, listo, tengo que iniciarte tratamiento para esto, porque esto es bueno para vos por esto y por esto, punto. Y después sí, por ahí se va a su casa y no te lo compra y vuelve, te dice, y cuando vuelve, vuelta, empatía, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo tomaste, te hizo mal, qué sé yo? Bueno, no, es importante por esto, y largas de nuevo. Y bueno, hasta que vayan igual. Creo que es ahí donde nosotros tenemos que cambiar, y me incluyo, porque yo todavía hasta ahora estaba en la pregunta, en el Prochaska, salvo en los pacientes que están internados y que sabemos que son fumadores severos y que se le pone parche una vez que se estabilizan, el resto esperaba todo la parte de la historia clínica, las interacciones. Pero creo que esto, digamos, me dio esa como tranquilidad, digamos, de saber que el otro necesita y tengo que hacer algo, tengo que ir por más. Sí, no hay que olvidarse que este 20% de prevalencia que nos queda de tabaquismo en Argentina es lo que llamamos el núcleo duro, con lo cual se hace cada vez más difícil el abordaje terapéutico de estos pacientes. Con lo cual me parece que justamente hablando de paradigmas o nuevos paradigmas, habría que ampliar un poco el horizonte del abordaje terapéutico. Por eso digo que si el aporte farmacológico, la terapia cognitivo-conductual no le dan resultados a los pacientes o a algún grupo de pacientes o a algún paciente, tendríamos que plantearnos la posibilidad de otro tipo de abordaje terapéutico. Yo quería sumarme un poco al comentario de Silvia, que entiendo un poco a dónde va esta cuestión de qué pasa con el médico de atención primaria que recibe en un contexto donde no tiene todas las herramientas de habilidades o de tanto bagaje para la cesación, como lo estamos hablando ahora, y necesita tomar una decisión. Bueno, por ahí tendríamos que pensar que esos médicos tienen que formarse en esta historia de entender que por ahí este paciente no puede tomar por sí mismo la decisión, que él con su conserjería lo puede ayudar, y si no puede hacerlo, lo puede derivar, empezando a entender que también la derivación es un sistema que también lo ayuda a tomar una decisión, pero que él está por ahí, como dice Florencia, como estamos discutiendo acá, con una alteración en su capacidad de decisión, con una imposibilidad de evaluar los daños o el riesgo, y que con este concepto él pueda actuar por sí mismo o derivar a otro, ¿no? Un poco evaluándolo
pensando en lo que decía Silvia, ¿no? Que No, a mí también se me plantea en la atención primaria, cuando pasan pacientes que vienen por control clínico y consideran que fumar es un dato más. No, claramente la derivación sería clave. Yo lo planteaba un poco pensando en esto de la formación en sí, ¿no? Porque con este nivel de profundidad que estamos hoy discutiendo el tema, el abordaje, a un médico de atención primaria no le podemos hablar en este nivel. Entonces, por eso hice por ahí un poco, hice referencia a lo que es la especialización. Veo que con este nuevo paradigma, cada vez necesitamos estar mejor formados y con una mirada más amplia en el abordaje del tabaquismo. Entonces, así como hablamos de distintos tipos de intervención, la breve y la intensiva, y bueno, también la intervención puede llegar a diferenciarse por otros aspectos. Y al médico del primer nivel de atención, formarlo como nosotros veníamos formándonos hasta ahora, y que las intervenciones específicas e intensivas sean o estén a cargo de otros profesionales o de otros equipos con una formación más profunda en la temática, y ahí sí, después el trabajo en red, articulación, todo bárbaro. Está bien, después, porque si no, se va a hacer muy difícil. Y es así, Silvia, claro, sí, me parece que es así, digamos, como así. Distintos, ¿sí? Sí, es así. Vos sabés, Silvia, que hace unos años en la Sociedad Argentina de Cardiología, junto con el gobierno de la ciudad, hicieron una especie de formación, le pidieron a la sociedad que le diera formación en prevención cardiovascular a gente de atención primaria, médicos de familia, médicos clínicos, pediatras y obstetras, y no me acuerdo qué otra especialidad más había. Y a mí se me ocurrió hacer al primer día una encuesta de si sabía algo de factores de riesgo, de si le interesaba o no, y eran todo un malestar. Era como que tenían que ir porque si no, no les daban los puntos, o sea, los obligaban a ir desde los diferentes hospitales a hacer eso. Cuando terminó, era una por mes, fueron 3 meses que le dimos el lípido, hipertensión, tabaco, todo. Cuando terminó todo eso, sumados, yo para levantarles, motivarlos, les agregaba ¿cómo se llama? Un break en el medio, y al principio me acuerdo que lo primero que le puse fue medialunas, y habíamos hablado de lípido ese día, y le puse medialunas y café. Entonces empezaron, pero qué raro, ¿no? Porque si nos están hablando de lípido y nos dan media luna, bueno, tuve que modificar el break hasta el final, y terminamos con todo un break saludable al final. Y al final volví a repetir la encuesta y me encontré con muy buena onda y con muchas ganas de aprender, ¿no? Que lo que me hace pensar esto que vos decís, ¿no? Que seguramente va a faltar mucha de esta formación, y estaría bueno abrirle estas puertitas de que existen estas posibilidades, y sobre todo con la tecnología de que tienen acceso, ¿no? Porque, por ejemplo, desde ASAT pueden entrar, preguntar, y siempre se trata de responder. Creo que son oportunidades que estaría bueno de alguna forma, ¿no?, explotarlas, llegar también a todos los colegas. Quería hacer un pequeño aporte. En verdad, contarles, yo soy médica de atención primaria de hace 25 años, y trabajo también en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con Silvia y algunas compañeras que también están acá. Así que para mí, en principio, agradecerles haber podido participar de este espacio, un lujo, bueno, escucharlos, y bueno, tantos expertos en el tema, y contarles que un poco esto que ustedes decían del trabajo en equipo, lo interdisciplinario, las derivaciones, bueno, todo eso es lo que uno arma artesanalmente, digamos, y con mucha lucha y esfuerzo en los espacios pequeños de atención, ya sea en un CPA, en un CAPS, en un centro de salud, como para poder trabajar en cesación tabáquica. Obviamente que uno desearía que esto fuese formal y bueno, realmente hubiese un sistema que apoye y que acompañe todo esto. Pero la verdad que creo que para los médicos de atención primaria sería maravilloso poder acceder a
a interactuar con ustedes. Hay muchas personas interesadas en distintas especialidades. El psicoanálisis para nosotros ha sido un apoyo fundamental por la formación que tienen casi todos nuestros compañeros de los CPA, por ejemplo, y que han ayudado mucho en el seguimiento, en el tratamiento de los pacientes que quieren dejar de fumar. Así que bueno, hay algunas cosas que han sido probadas por ahí porque era el único recurso que existía en el lugar y nos hemos podido ayornar para poder también hacer un seguimiento, un acompañamiento. Esto que decían hoy algunas de las disertantes, que cuando uno no puede, puede el otro. Esto de saber por dónde podemos ayudarle al paciente, si es mi disciplina, si es la medicina, si es el psicólogo, el trabajador social, quién acompaña de mejor manera a tal paciente, ¿no? Esto de que sea individual, ¿no? La mirada y poder dentro del equipo también saber quién es el que mejor lo puede acompañar. Realmente por eso agradezco y bueno, ojalá esto pueda llegar de alguna manera a toda la gente que trabaja en atención primaria. Muchas gracias. No, gracias a vos. No sé si alguien, bueno. si querías, Marta, vos hablar, me parece que querías decir algo. Quería decir algo cuando estábamos hablando de las derivaciones y la importancia de formar equipos interdisciplinarios, porque en atención primaria no solo hay médicos, hay otras profesiones. Entonces me parece que la importancia o el pilar de formar equipos interdisciplinarios y llegar desde ASAT y desde donde lo que se plantea a todo tipo de profesionales, porque si no queda como muy radicalizado en el médico y en la responsabilidad del médico, cuando puede haber un equipo que pueda tomar diferentes pacientes, cada uno en su singularidad. Nada más que eso. Nosotros, voy a hablar voy a hablar en nombre del programa de la provincia. En su momento, esos 2 años que estuvimos haciendo capacitaciones y las que vamos a reiniciar a la brevedad, están enfocadas a todos los agentes de salud, ¿sí? El médico es un integrante más del equipo y convocamos siempre desde el administrativo hasta todas las profesiones que forman parte de un centro de salud. Y en ese sentido seguimos trabajando y ya que estamos en algún momento los vamos a convocar para alguna actividad, digamos, en articulación entre el programa y ASAT, un poco siguiendo la línea que había planteado María, pero bueno, la mirada esta la tenemos, Marta, no... El médico... No hablé del ministerio en particular, de todos nosotros. Sí, ya sé. También es cierto que, bueno, es difícil que se involucren. Nosotros estamos muy sesgados por el tema. Pero a mí, yo creo, lo último, me parece que es un tema complejo, ya que citamos filósofos, podemos citar a Edgar Morin, y ver esto de la complejidad, y me parece que es muy bueno poder discutir entre nosotros y después ver a cada público cómo podemos bajar la información. Bajarla en el sentido de poder transmitirla lo más claro posible. Me parece que nos estamos planteando simplemente un paradigma, que es esto de cómo un adicto a la nicotina, un tabaquista, una persona toma una decisión y cómo los profesionales del equipo tomamos otras decisiones. Creo que la reflexión está ahí y la complejidad del tema también está ahí. Pero bueno, eso quería decir nada más. Bueno, está bien. No sé si alguien tiene alguna otra participación, quiere participar, quiere decir algo. Cerramos acá. No hay preguntas. No hay preguntas. Importante, los de la comisión directiva de ASAT nos quedamos 2 minutos reloj
para definir un tema del Congreso Argentino Uruguayo. Prometo que son 2 minutos reloj, no se vayan. Bueno, yo les agradezco la participación a todos y la invitación a coordinar. Solamente quería preguntar si ASAT tiene algún problema de género. Bendito tú Tenemos muchos problemas. Ese no sabía que también lo teníamos. Tenemos también ese. Pero bueno, vamos a ir en busca de soluciones. Busquemos soluciones. Empecemos por el diagnóstico. Claro, tal cual. Es la medicina femenizada. Yo creo que pasó por... Hay un género muy dormilón. Me sentí en desigualdad, en desigualdad de condiciones. No, para nada. Gracias por estar acá. Gracias por estar. Gracias, Fernando, por tu coordinación, por acompañarnos, por aguantarnos a todas. Qué lindo eres. No te vayas. Bueno, un beso a todas y muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Chao. Un beso. Un beso. Beso.